Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buenas, sí, se escucha todo perfecto. ¿Cómo? Bueno, Sí, bárbaro, se ¿cómo están? escucha, ¿Todo profesor. bien? ¿Todas, todos y todes bien? Sí, sí. Bueno, genial. Bueno, ok, vamos entonces empezando nuestra clase de repaso. ¿Hay gente que pide ingresar? A ver, no me aparece nadie acá, Elizabeth, en la plataforma que quiere ingresar. A ver, no, no tengo a nadie. Bueno, sí, me imagino que sí. Bien, bueno, entonces, de acuerdo a nuestro cronograma, hoy estaríamos haciendo el taller de consulta o, si quieren, clase de repaso. Y recordemos que el miércoles próximo, que sería día 20, ¿qué día es? Hoy es 15, el día 22, ¿no? El miércoles que viene, a las 18, tenemos el parcial presencial, de la misma manera que fue el primer parcial, en la sede de crítica, en Mitre, a las 18 horas, en aula a determinar, ¿sí? El aula yo no lo tengo todavía, pero bueno, me imagino que les va a llegar, les va a estar llegando o se van a, de alguna manera, les van a avisar el aula, ¿sí? Bien, estamos hasta acá, ¿se acordaban que era el parcial? La clase que viene, ¿sí? Bueno, ok. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? En teoría, esta es una clase de repaso, o sea, tendríamos que ver, bueno, las dudas que ustedes tengan o alguna parte de los textos que quieran revisar, ¿sí? O bueno, lo que me había quedado un poco en el campus dice aula 4. Ah, bueno, tercer piso. Bueno, a mí todavía no me llegó, pero puede ser, ¿sí? Igual vieron que eso hay que chequearlo la semana que viene, porque por ahí puede cambiar. Puede cambiar como cambió la vez pasada, ¿no? Bien. Ah, ahora me acordé. Me faltaba, mejor dicho, no me acordé, lo tenía acá escrito y ahora lo vi. Nos quedaba ver un poco de la parte de universidad, la ley de educación superior y vieron que yo les había mandado hace 2 semanas un link con un PDF que eran estadísticas universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias. Vamos a ver un poquito, si quieren, eso brevemente y hacemos el taller de consulta, ¿sí? O como quieran, si quieren empezar con preguntas. Acuérdense que son los textos de Buchbinder y Marquina, el de Marquina y Chiroleu, y el de Chiroleu sobre la reforma de 1918, ¿no? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, está todo, está todo en nuestro cronograma de trabajo. Bien. Profe, Bueno, una pregunta. diga, Los diga. artículos entran en el examen y el ¿Qué estatuto. cosa? Los artículos entran en el examen. El estatuto va a entrar, sí, sí. Bueno, está como parte del programa, pero el estatuto en realidad eh, son artículos que traducen a la institución en particular, en este caso la UNA, traducen la ley de educación superior, ¿sí? O sea, no me tengo que aprender los artículos con responder No, a preguntas de la guía, por ejemplo, está bien. Como no, tener nociones. claro, 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 pero en todo caso, si hay alguna pregunta del estatuto, ustedes van a tener ahí, digamos, Ah, ok. ¿se entiende? Sí, 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 está bien. Aparte, no sé cuántos artículos son, pero creo que de memoria sería.
¿no? Sería medio imposible. Pero bueno, nada. Por ahí lo que les conviene detenerse en el estatuto es sobre todo el cogobierno, ¿no? O sea, cómo se eligen los representantes, cómo se elige el rector, los decanos, cuánto duran, ese tipo de cosas, ¿sí? Aparte vieron que es bastante sencillo, o sea, es como un reglamento de un consorcio, o si ustedes quieren, un manual de instrucciones, ¿no? Enchufar el lavarropa, encender la tecla, es bastante sencillo. Así que no se hagan mucho problema por eso, ¿sí? Genial, gracias. Bueno, ahora, no, de nada, Ana. Sí, Los artículos ¿alguien quiere? Sí. que entran también. ¿Los artículos del estatuto? No, los artículos de Le Monde creo que eran. Sí, sí. Ah, ok. Los artículos, sí. Sí, son 5, creo que eran 5. Genial, gracias. ¿Sí? Si quieren comentar algo de esos artículos, ¿los leyeron? ¿Quieren que veamos algo en particular? Me pareció que los artículos eran medio un resumen de todo lo Pues, que nosotros. exactamente. Esa es la idea, sí. Exacto. Son más o menos los temas que o sea, como se incluirían dentro de todos los temas que estuvimos viendo. Por ejemplo, hay un artículo que es sobre la vigencia de la reforma, el de Marquina. Después el de Grimson también está bueno porque ahí es como que toca ciertos temas, ¿no? Los mitos. El mito de la gratuidad, el mito de la deserción, etcétera, ¿no? O sea, toca temas que creo que incluso sin haberle dado por ahí el artículo de Grimson, lo hemos conversado, ¿no? El primero, que no me acuerdo ahora de quién es, justamente son estadísticas prácticamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro artículo es? Hay uno sobre la formación de las élites, y bueno, hay uno último que no me acuerdo bien cuál es, porque no lo tengo. Digo, no me acuerdo porque no lo tengo acá abierto. Pero si quieren preguntar algo de eso, adelante con los faroles. Si no, lo que yo tengo preparado para hoy era esto. A ver si puedo compartir la pantalla. ¿Dónde está? Compartir pantalla, claro, hay que ir a compartir pantalla, si no es imposible. Acá está. No te rías, Delfina. Compartir pantalla. Bueno, ¿se ve ahí? Bueno, esta es la ley. ¿Se ve? ¿Y es o no? Digan, sí. A ver. Ah, bueno. Bueno, esta es la Ley de Educación Superior 24.521 del año 95, que es la que rige el sistema educativo, ¿verdad? Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se sancionó durante el menemismo, que no cambia demasiado lo que es el funcionamiento de las universidades ni su financiamiento, sino que introduce algunas modificaciones que ahora vamos a tratar de analizar. Acuérdense que el objetivo del menemismo, fue el gobierno, digamos, que mejor representó en las políticas neoliberales, era, por un lado, su objetivo máxima, por supuesto, era arancelarlo, si era posible, las universidades, y por otro lado, introducir pautas relativas a la asignación de los recursos en base a criterios de eficiencia, ¿no? Eficiencia y calidad, que como dijimos no es muy sencillo de determinar qué es la calidad educativa o la eficiencia. Ellos lo entienden como
una relación que estaría dada también por la cantidad de egresados, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa ver es que ustedes vean también una ley. ¿Qué es una ley, no? Que es un texto frío, que tiene artículos, pero que es bueno que ustedes la conozcan porque es la ley que nos rige como institución universitaria nacional. Por supuesto que esta ley es tanto para las universidades públicas como para las privadas. ¿Sí? Acá, por supuesto, define a la educación superior, que habíamos hablado en un principio, como la educación universitaria como no universitaria. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un profesorado en historia, ¿sí? Eso sería educación superior, pero no universitaria, porque no la da una universidad y no otorga un profesorado, un título de grado, una licenciatura. Entonces, es un sistema que regula estos dos subsistemas, como se dice. ¿Sí? Fíjense que acá dice, en el artículo 1, están comprendidos dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, que son universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales. ¿Sí? Es decir, la mayoría de las instituciones son nacionales. Y hoy tenemos, que lo vamos a ver después en el PDF, tenemos, digamos, un 50% más o menos de instituciones estatales y de instituciones privadas. ¿Sí? Este artículo 2 dice que es al Estado al que le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de educación superior de carácter público. No se mete acá con el privado. Esto es importante porque, como ustedes saben, las universidades públicas no reciben financiamiento para su funcionamiento del Estado. ¿Sí? No las mantiene el Estado, no les da un subsidio, les da a veces subsidio por líneas de investigación, pero no para su funcionamiento. ¿Sí? Bien. Bueno, acá en los primeros artículos, como toda ley, habla de los fines y los objetivos. ¿Sí? Que se acuerdan acá cuando nosotros conversamos en alguna oportunidad el tema de la crítica a pensar de una manera instrumental a la educación universitaria, educación superior, que decíamos, bueno, no es solamente formar profesionales para que encuentren un trabajo. Ese es uno de los objetivos. Pero fíjense que la ley también habla de la formación científica, por supuesto profesional, humanística, técnica en el más alto nivel, contribuye a la preservación de la cultura nacional, la generación del desarrollo del conocimiento, etc. ¿Sí? Es decir, además de lo instrumental que sería formar un abogado, formar un ingeniero o un médico, se reconoce que si la universidad es una institución educativa, tiene una misión también cultural, ¿sí? Es la transmisión también de la cultura. ¿Sí? Y las dos, uno diría que las dos ¿Se le trabó al profe? ahora, ¿se escucha Ahora sí. mejor ahí? Sí. Sí, avísenme porque vieron que siempre sucede lo mismo, se corta un poquito y vuelve. Es el horario en que hay mucho tráfico de internet. Bueno, este artículo 4, bueno, acá también objetivos generales, formar científicos, preparar para la docencia, promover el desarrollo de la investigación, la creación artística. Ven acá, esto es importante para nosotros porque nuestra universidad es una universidad artística, ¿eh? Contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico, cultural, bueno, etcétera. ¿Sí? De la estructura y articulación. Acá explica cómo es el sistema de educación superior. Está constituido por instituciones de educación superior no universitaria, sean de formación docente, humanística, social, técnico, profesional o artística,
y por instituciones de educación universitaria que comprende universidades e institutos universitarios. Acá habíamos hablado, ¿no? La diferencia entre una universidad y un instituto, lo habíamos mencionado eso, ¿no? ¿O no? Eso no lo mencionamos. No hablamos de eso. Bueno, fíjense que la universidad nuestra, era anteriormente IUNA, era un Instituto Universitario Nacional del Arte. Un poco más adelante va a decir la diferencia. Una universidad es una institución que brinda muchas carreras de diferentes disciplinas. ¿Sí? Un instituto universitario, dice la ley, brinda una sola disciplina. ¿Sí? Ahora, no me pregunten por qué fue este cambio, porque es un cambio sustancial, ¿no? En algún momento, cuando crearon el IUNA, entendían que el arte era una disciplina, y después la cambiaron entendiendo que el arte puede comprender varias disciplinas. Bueno, la verdad que me excede un poco esa discusión, pero, por ejemplo, el Instituto Universitario Favaloro, que da solamente carreras de medicina, no podría ser una universidad, es un instituto, porque creo que da medicina y debe dar enfermería seguramente también, ¿sí? Esa es la diferencia. Qué sé yo, la UBA no podría ser un instituto porque da un sinfín de carreras de diferentes disciplinas, ¿sí? Es un lenguaje a la moda en ese momento, que por supuesto es extraño a nuestra cultura educativa en la Argentina y que viene de afuera. Pero bueno, está bien, es una actualización, no está mal. Bien. Acá también el artículo 7 es interesante porque acá también incluye una novedad que, bueno, si es novedad, no existía hace momento. Fíjense, para ingresar como alumno en las instituciones de nivel superior se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal, que es el de provincia de Buenos Aires. Pero, fíjense, excepcionalmente los mayores de 25 años que no reúnan esa condición podrán ingresar siempre que demuestren a través de evaluaciones que las provincias, las municipalidades de la Ciudad de Buenos Aires o la universidad establezcan. Es decir, si una persona no hizo el secundario, no lo terminó, bueno, tiene más de 25 años, puede pedir el ingreso a una universidad siempre y cuando pruebe un examen que la universidad le tiene que tomar, ¿sí? Esto también, por ejemplo, es un artículo que en ese momento generó muchas críticas porque estas críticas decían, bueno, entonces ahora quiere decir que cualquiera que no tenga el título secundario puede entrar a la universidad. Bueno, la verdad que no sé si han habido muchos casos. Si hubo casos, fueron muy pocos, y en general yo no conozco, por ejemplo, ninguna persona que haya entrado a la universidad en estas condiciones, ¿sí? Pero bueno, en su momento generó grandes críticas, ¿sí? Este artículo, porque bueno, justamente se decía que entonces ahora, además de que las universidades son gratis, ¿no? Y que no tienen ingreso, cualquiera puede entrar, ¿no? Bueno. Ok. A ver. Bueno, después habla de cómo está articulado regionalmente estos consejos regionales de planificación de la educación superior, ¿sí? Es decir, introduce un montón de organismos, como los consejos de rectores, estos consejos regionales de planificación de la educación superior, la CONEAU, que ahora vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? que antes no estaban, ¿no? En el sistema universitario. Y que también, como ustedes saben que la universidad es autónoma, a ver, Elizabeth, profesor. Sí, hubo modificaciones a esta ley. Sí. La única modificación que hubo fue en el 2015,
pero después la vamos a comentar porque tiene que ver con el arancelamiento y el ingreso, ¿sí? Porque justamente en esta ley hay un artículo que podría habilitar el pago de un arancel y es más, y un ingreso, ¿sí? Un examen de ingreso. Bueno, el artículo 11 habla de los derechos y los deberes, que como miembro de una institución todos tenemos, sean los docentes, sean los estudiantes. Por ejemplo, los docentes estatales dentro de lo que es la universidad estatal, acceder a la carrera académica mediante concurso público de antecedentes y oposición, es decir, uno tiene que ser evaluado por un tribunal examinador para ser docente, no siempre sucede esto. Participar en el gobierno de la institución, es decir, que nos podamos presentar como candidatos a algo, ¿sí? Participar en la actividad gremial, ¿sí? Dentro de los deberes, bueno, observar las normas, participar en la vida de la institución, bla, 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 ¿sí? Los estudiantes, bueno, también, al acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza, asociarse en centros de estudiantes, a obtener becas, créditos y otras formas, a recibir información por el adecuado uso. Bueno, son, digamos, disposiciones de carácter general, ¿no es cierto? Bueno, acá de la educación superior no universitaria es más o menos lo mismo, no nos vamos a detener mucho en eso. Quiero ir a los artículos que más nos van a interesar. Bueno, títulos y planes de estudio. Bueno, este artículo 23 acá sigue hablando de los institutos de carácter no universitario, que serían los profesorados. Fíjense, dan títulos que habilitan en general para el ejercicio de la docencia, porque son profesorados, ¿sí? Si uno quiere ser maestro, tiene que hacer un profesorado de educación primaria. Si quiere ser profesor de matemáticas, hace un profesorado de matemáticas, ¿sí? Que tienen validez nacional. Esto también es importante, ¿sí? Porque si no sería un profesorado de nivel provincial, ¿sí? Validez nacional quiere decir que no importa dónde yo estudie, en qué provincia, el ejercicio de ese título está habilitado para toda la República, ¿sí? Esperen que vamos a admitir más compañeros. Bien. Acá lo que nos interesa, título cuarto de la educación superior universitaria. Bueno, la enseñanza superior universitaria está a cargo, como dijimos, de universidades que pueden ser provinciales, que hay algunas universidades provinciales, y privadas, que hay un montón, reconocidas siempre y cuando sean reconocidas por el Estado. Y los institutos, que también hay institutos estatales y institutos privados, ¿sí? Todos ellos forman el sistema universitario nacional. Bueno, fíjense, las instituciones universitarias tienen por final la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel. Estas son las dos misiones básicas que se reconoce que tiene una universidad. Generar y comunicar los conocimientos del más alto nivel, ¿sí? Por supuesto, acá hablamos también de la investigación, ¿sí? Ofreciendo una formación, cultural interdisciplinaria, dirigida a la integración del saber, bla, 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 ¿sí? O sea, todos disposiciones, objetivos que tienen que ver con la generación del conocimiento, ¿sí? Porque una universidad tiene que investigar. Las privadas ya dijimos que investigan poco, ¿no? Bueno, acá estaba lo que decíamos hace un rato, universidad desarrolla su actividad en una variedad de áreas disciplinarias, no afines. ¿Eh? Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria son institutos universitarios, ¿sí? Se darán cuenta que entre universidad e instituto es una diferencia semántica,
¿sí? A los fines de cómo funciona, de la validez de sus títulos, es exactamente lo mismo. No cambia nada, ¿sí? Bueno, acá, capítulo 2, central de la autonomía, su alcance y garantías. Retomamos el concepto de autonomía. Las instituciones universitarias tienen autonomía académica e institucional. Académica quiere decir que hace la función propia de la enseñanza y el aprendizaje. E institucional quiere decir que se puede gobernar a sí misma, ¿sí? Fíjense, ¿qué le permite esta ley a una universidad e instituto? Dictar y reformar sus estatutos, los que serán comunicados al Ministerio de Cultura y Educación. Definir sus órganos de gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración y elegir sus autoridades de acuerdo a lo que establezcan los estatutos y lo que prescriben la presente ley. C, administrar sus bienes y sus recursos conforme a los estatutos y las leyes. Es decir, que tiene una autonomía muy amplia, ¿sí? Muy amplia. Crear carreras universitarias de grado y de posgrado. Carreras que después igual las tiene que aprobar el ministerio previo dictamen de la CONEAU. Formular y desarrollar planes de estudio y de investigación científica. Otorgar, acá hay algo interesante también, otorgar grados académicos y títulos habilitantes. ¿Un grado académico qué es? El título que ustedes van a tener cuando terminen, licenciados o licenciadas en artes de la escritura, ¿no? Y acá también tenemos algo interesante, que igual que la autonomía, diferencia la Universidad Argentina con otros sistemas universitarios, ¿sí? El mismo título que nos da la universidad nos da una certificación académica, quiere decir, bueno, esta persona sabe todo esto y sabe hacer todo esto. Y también título habilitante. ¿Qué es el título habilitante? El título habilitante es el que a mí me sirve para trabajar, ¿sí? Esto, por ejemplo, en países europeos no existe. La universidad otorga solamente esta parte, el grado académico. Después, si yo quiero trabajar, quiero, digamos, entrar en el mercado, ¿sí? Tengo que hacer una habilitación específica, que puede ser dar un examen o algún tipo de prueba, ¿sí? Profe, O sea, ¿sí? perdón, esos Diga. títulos se pagan, ¿no? Son No, no se paga. ¿Acá en Argentina? ¿no son los títulos que tiene que pagar el abogado? El odontólogo y es, no, esos son los, No, por ahí te confundís vos con la matrícula, a con lo la madre. mejor. Claro, bueno, pero porque la matrícula, o sea, hay carreras que están reguladas por colegios profesionales, ¿eh? Por ejemplo, los médicos, los abogados, los ingenieros. Bueno, para poder, para poder trabajar, vos tenés que, si sos abogado, suponete que te recibí de abogada y querés abrir una oficina, tenés que matricularte en un colegio que regula la matrícula y pagar una cuota. Pero al colegio, porque el colegio profesional, que también están creados por ley, serían como sociedades o asociaciones que regulan el ejercicio de la profesión. No te habilitan, pero sí te regulan el ejercicio de la profesión. A lo mejor es eso a lo que te referís vos, que por ejemplo los contadores también. Claro. ¿Sí? En el caso de ustedes, que serían licenciados en arte de la escritura, no tienen que pagar nada, no hay colegios. Además porque es una carrera muy nueva. Bueno, impartir enseñanza con fines de experimentación. Fíjense acá, otro artículo también que tiene que ver con la pregunta que hacían hace un rato, si se había modificado. Establecer el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente y no docente, ¿sí? Bueno, esto quiere decir que cada universidad en el marco de la autonomía puede decir cómo incorpora y cómo permanece el personal, tanto docente como no docente, no estudiantil todavía acá.
designar, remover al personal, al personal. Y acá sí, el artículo polémico. Establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes. Esto, si yo pongo establecer un examen de ingreso, sería perfectamente legal porque estaría contemplado en este artículo. Acuérdense que dijimos que la universidad en Argentina es ingreso irrestricto y no tiene aranceles desde la época del primer peronismo que derogó los aranceles. Pero a fines del 2015, en el último periodo de Cristina Kirchner, justamente uno de los artículos que se reformó fue este. ¿Por qué? Porque lo que hace los dos artículos que reforma el gobierno kirchnerista en el 2015 es, por un lado, establecer que no es posible un ingreso, sino que reafirma el carácter de ingreso irrestricto, ¿sí? Es decir, que en realidad este artículo no estaría hoy vigente, ¿sí? Lo que sí se puede poner son cursos de nivelación como que nosotros estamos haciendo, que no sería un examen de ingreso y tampoco restrictivo, ¿por qué? Bueno, porque hay posibilidades de seguir presentándose y seguir teniendo alternativas para ser un miembro pleno después de la carrera, ¿no? Bueno, revalidar los títulos, bueno, mantener relaciones, bla, bla, esto son cosas generales. Artículo 30, también importantísimo, tiene que ver con la intervención. Acá el CBC también es un ciclo, no es un curso de ingreso, es un ciclo de nivelación, como el SINO, exactamente. Fíjense que dice acá, las instituciones universitarias nacionales solo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la Nación, o durante su receso, y ad referéndum del mismo, es decir, que después tiene que autorizarlo el Congreso, por el Poder Ejecutivo Nacional, por plazo determinado, que nunca puede ser superior a los 6 meses, y solo por alguna de las siguientes causales: conflicto insoluble dentro de la institución que haga imposible su normal funcionamiento, grave alteración del orden público, manifiesto incumplimiento de la presente ley. La intervención nunca podrá menoscabar la autonomía académica. Esto tiene que ver con que las fuerzas de seguridad, como dice acá en el 31, no pueden entrar a la universidad. O sea, se lo impide esta ley y la autonomía, ¿sí? A menos que un juez, por ejemplo, determine que tiene que entrar la policía o la gendarmería por alguna cuestión, pero muy, muy particular, ¿sí? Digamos, en periodos democráticos eso no ocurre no ocurre nunca, ¿sí? Por supuesto en dictadura sí, lo primero que hace una dictadura es intervenir, como vimos, la universidad. El artículo 31, que está en conexión con el 30, las fuerzas públicas son las fuerzas de seguridad. No puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria y legítimamente constituida, ¿sí? O sea, o por un juez o por el decano o el rector de la universidad. ¿Está claro eso? Esto tiene que ver con nuestra historia reciente, ¿no es cierto? De intervenciones que hacían las dictaduras. Bien. Vamos un poquito más adelante. Bueno, acá habla de los estatutos, etc., ¿no? A ver. Bueno, acá habla respecto de ciertos requisitos que tienen que tener los docentes, tienen que tener un título universitario igual o superior a aquel en el cual ejercen la docencia, es decir, en general tiene que tener un título universitario mínimo, ¿no? Las instituciones
tienen que garantizar el perfeccionamiento de sus docentes. Bien. Artículo 39, para acceder a la formación de posgrado se requiere contar con un título universitario de grado, ¿sí? Acá también recordemos que si bien la formación de grado es gratuita, todos los posgrados, en su gran mayoría, están arancelados, ¿sí? Bueno, los títulos, artículo 40, corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como títulos de posgrado, magíster y doctor. Esperen que habilitamos más personas. Ahí está. Ok. ¿Sí? O sea, ¿qué títulos nos da una universidad? Licenciado y títulos equivalentes, por ejemplo, médico, ¿sí? El médico no se recibe de doctor, se recibe de médico. Después, si hace un doctorado, es doctor, ¿sí? Se le dice doctor como un trato, digamos, honorífico, pero su título de grado es médico, igual que el abogado. El abogado no, el título de abogado es abogado, no doctor, ¿sí? El otorgamiento oficial de los títulos que expidan las instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación y tienen validez nacional, ¿sí? De vuelta acá, lo de la habilitación. Los títulos certifican la formación académica y habilitarán para el ejercicio profesional en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía. Poder de policía es una expresión horrible, pero quiere decir el control, ¿sí? Es decir, que las provincias tienen control sobre las profesiones dentro de su territorio. En el 43, cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, ¿sí?, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria, bueno, una serie de requisitos. En general, las profesiones reguladas por el Estado son las que tienen que ver con la salud, medicina, enfermería, veterinaria, las ingenierías también, creo, ¿sí? Se les llama así, digamos, por el impacto que puede tener, ¿sí?, el ejercicio profesional, ¿no?, sobre todo la salud, ¿sí? Bien. Bueno, acá el artículo sobre la evaluación y la acreditación, ¿sí? Todas las instituciones universitarias tienen que ser evaluadas de dos maneras. Una autoevaluación, es decir, que la hace la propia institución, y una evaluación externa que la hace la CONEAU. Fíjense, las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas, que se harán como mínimo cada 6 años. ¿Y qué evalúan ahí? Bueno, las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de instituciones universitarias nacionales, la gestión institucional. O sea, es una evaluación que dura muchos meses, ¿eh? Esto, digamos, si un día están muy aburridos y quieren aburrirse más, entran en el sitio de la Secretaría de Políticas, en la CONEAU, la Comisión Nacional de Educación y Evaluación Universitaria, y ahí, por ejemplo, tienen los informes de las universidades. Son interesantes si uno quiere ver, bueno, cómo evalúa el Estado a tal universidad, ¿sí? Bien. Bueno, acá define que la evaluación externa está a cargo de la CONEAU, que aclaremos que la CONEAU, ahora lo voy a decir más adelante, es una institución estatal, aunque tiene autonomía, es estatal, ¿sí? En otros países se usa que las CONEAU, lo equivalente a la CONEAU, muchas veces son instituciones privadas, ¿no? Acá es estatal. Bien, las entidades privadas, o sea, las universidades privadas, que se constituyan con fines de evaluación, en este caso acá habla de las CONEAU privadas, ¿ven? Deben contar con el reconocimiento cultural, o sea, reconoce que puede haber
CONEAU privada, pero no las hay. La única CONEAU que hay es estatal. Entonces, esa CONEAU es un organismo descentralizado que funciona en la jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación y tiene por funciones coordinar la evaluación externa, acreditar las carreras de grado, que son las reguladas por las que están reguladas por el Estado, y también las carreras de posgrado, ¿sí? O sea, fíjense que cuando ustedes miran o quieran hacer una carrera, una maestría o un doctorado, van a ver que dice, qué sé yo, maestría en tal cosa. Bueno, y abajo va a decir acreditada por la CONEAU o habilitación de la CONEAU en trámite, ¿sí? Bueno, también algo muy interesante, pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional. Es decir, cuando se sanciona, cuando se funda una universidad, tiene que haber previamente un dictamen de la CONEAU que diga, sí, es viable, no es viable. No es, en ese caso, un dictamen vinculante, pero sí es tenido en cuenta como una opinión de la institución que regula y que evalúa la factibilidad de una nueva universidad, ¿sí? Preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria a las universidades privadas, porque como ya sabemos, la universidad pública es fundada por una ley, mientras que las privadas se le da un permiso que le da el Estado a través del Ministerio de Educación, y después de 5 años puede pedir, si está todo bien, pide la habilitación definitiva. ¿Cómo está formada esa CONEAU? ¿Sí? Tiene 12 miembros, que son elegidos por diferentes, digamos, niveles de instituciones. Por el Poder Ejecutivo tiene 3, perdón, por el Consejo Interuniversitario Nacional. Un representante por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 1 por la Academia Nacional de Educación, 3 por cada una de las cámaras del Congreso, diputados y senadores, y 1 por el Ministerio de Cultura, de Educación. Se llaman directores los miembros. Duran en sus funciones 4 años, con renovación parcial. ¿Sí? La comisión contará con un presupuesto propio. O sea, es prácticamente una institución que tiene mucha autonomía. Bueno, brevemente, rápidamente, ¿cómo se crea una institución universitaria nacional, que son personas jurídicas de derecho público? Solo pueden crearse por ley de la nación. Fíjense la diferencia con una privada, ¿sí? O sea, la universidad pública la crea una ley del Congreso. La universidad privada es simplemente una autorización que le da el Estado, ¿sí? Y, bueno, una ley la presenta un diputado, un senador, el Poder Ejecutivo, se debate y tiene que tener aprobación o sanción tanto de diputados como de senadores. Bueno, una vez que se crea la institución universitaria, el Ministerio de Cultura designa un rector organizador, que así se llama en la jerga universitaria. ¿Para qué? Bueno, para normalizar esa universidad. ¿Qué es normalizar? Bueno, es proveer todo para que se elija a las autoridades y la universidad nueva que se ha fundado empiece a trabajar dentro de lo que es la autonomía, ¿sí? Bien. A ver, cada institución dictará la regularidad. El reglamento también académico convenio que se quiere debe preverse que para ser alumno regular, según la ley, tienen que aprobar por lo menos 2 materias por año. Acá, bueno, no sé qué quise poner acá. ¿Sí? O sea que, si ustedes no rinden 2 materias por año, pierden la regularidad y tienen que hacer un trámite para solicitar la rehabilitación, ¿no? La reincorporación. En las universidades, aquí esto también provocó bastante resquemor en su momento. En las universidades nacionales
con más de 50.000 estudiantes, que no son la mayoría. El régimen de admisión, permanencia o promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada facultad o unidad académica, ¿sí? Es decir, que una universidad, una facultad dentro de una universidad que tenga más de 50.000 estudiantes podría definir su régimen de admisión. Esto ya ahora, como dijimos anteriormente, no sería legal porque está reformado esta idea de poder poner un examen de ingreso, ¿sí? Bueno, sección 2, órganos de gobierno. Ya hablamos que el gobierno de la universidad es por claustro, ¿sí? O sea, ¿cómo se eligen los rectores y los decanos? En una asamblea universitaria donde se reúnen los representantes de los 3 claustros. Los claustros son los representantes de los estudiantes, de los docentes y de los profesores, de los graduados y los estudiantes, ¿sí? Esos son los claustros. Pero fíjense que esos claustros que se llaman órganos colegiados, porque es una figura como de la Edad Media, ¿no es cierto? Acuérdense que la elección de autoridades, habíamos dicho en su momento, si bien es por elección, por el voto, no es una elección de voto directo, sino de voto indirecto. O sea, cada miembro, ¿sí? Cada miembro de la universidad no vota directamente como en el sistema político. Nosotros, ¿cómo elegimos al gobernador o al presidente? Bueno, cada persona emite un voto. Acá no. Acá cada persona emite un voto para elegir representantes. Los que eligen al rector o al decano, ¿quiénes son? Esos representantes previamente elegidos por nosotros. ¿Se entiende eso? Bien. Los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo a lo que determinen los estatutos de cada universidad. Y acá fíjense, del 100% de consejeros o representantes, se les llama consejeros, la ley le asegura que los docentes van a tener al menos el 50%, o sea, la mitad de todos los consejeros los tienen los docentes. Y el restante 50% se reparten entre los graduados y los estudiantes, ¿sí? Fíjense que a los estudiantes les dice que no dice cuánto tiene que tener, ¿sí? Lo que sí acá esta ley corporativamente le asegura a los docentes, le dice, bueno, che, ustedes docentes van a tener la mayoría, porque si hay tres claustros y uno solo se queda con la mitad, quiere decir que el otro 50 se tiene que repartir entre los otros 2 claustros, ¿sí? Entonces siempre la mayoría de los votos va a estar en manos de un claustro que es el de docentes, ¿sí? Bien. ¿Cuánto dura un rector? Dura, así como los titulares de órganos unipersonales, por ejemplo los decanos, duran 3 años y pueden ser reelectos. ¿Quién puede ser rector de una universidad? Bueno, el cargo de rector o presidente, porque también es una figura que puede, que en alguna universidad ustedes la pueden ver, en vez de un rector se puede llamar presidente, será de dedicación exclusiva. Para acceder a él se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional. Es decir que una persona que sea docente concursado de cualquier universidad puede ser rector de cualquier otra universidad, no necesariamente tiene que ser docente de la universidad por la cual se presenta, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo es el régimen de sostenimiento financiero? Fíjense, acá también hay cosas interesantes. Corresponde al Estado Nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales que garantice su normal funcionamiento. Es decir, el aporte mayor, la plata más gruesa, la tiene que poner el Estado. Para la distribución de ese aporte se tendrá especialmente en cuenta indicadores de lo que yo decía antes, de eficiencia y equidad que no están definidos acá, ¿sí?
En el artículo 59 dice, las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera, es decir, que ese presupuesto se lo manejan de acuerdo a sus propios criterios. Esos criterios, dice que estas instituciones pueden administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto, fijar su régimen salarial y de administración de personal. Y acá viene también este artículo que no estaría vigente porque entra dentro de esa reforma que yo les comenté antes que había hecho el gobierno kirchnerista en el 15. Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, y acá viene la palabrita que era muy cuestionada, derechos o tasas por los servicios que presten. No dice acá que podría poner un arancel, pero si en algún momento una universidad ponía un arancel, por ejemplo, decía, bueno, a partir del año que viene, los alumnos van a tener que pagar 10.000 pesos por mes de cuota. Bueno, estaría comprendido dentro de esto, derecho o tasa por los servicios, porque el servicio de educación es un servicio. Esto ahora ya no es más legal, ¿por qué? Porque la reforma del año 2015 prohíbe, mejor dicho, garantiza la gratuidad de los estudios de grado. ¿Sí? Garantiza la gratuidad, o sea que no puede haber un arancel. A ver, acá hay un mensaje. Era viejito. ¿Estamos? Es decir que algo que antes la universidad no podía hacer, era conseguir dinero por otros lados. Ahora lo puede hacer, menos cobrando un arancel, pero puede, por ejemplo, hacer, prestar servicios de investigación o de asesoría a empresas, que de hecho lo hace. ¿Sí? Eso sí es legal. No se duerman que todavía falta poquito. Porque esto la verdad que es para dormirse, ¿no? Pero, en fin, pero es necesario. Bien. Bueno, acá solamente de las universidades privadas. A ver, como les dije, para que se abra una universidad privada tiene que haber un dictamen, una evaluación de la CONEAU, cosa que es muy importante porque si el dictamen de la CONEAU no es favorable, el ministerio no habilita la apertura de esa universidad privada. Bueno, acá está todo lo que tiene en cuenta que evalúa la CONEAU, ¿sí? Y le da siempre una habilitación provisoria, ¿ven? Es un funcionamiento provisorio. Después de 6 años, la universidad privada puede pedir una autorización ya definitiva, es decir que, bueno, ya sigue funcionando mientras su funcionamiento sea correcto, ¿no? Bien, bla, bla, bla. Bueno, acá también hay un artículo, el capítulo 6, que habla de las universidades provinciales, que son iguales, solamente que tienen validez en la jurisdicción de la provincia que sea. Bien, y después habla de las figuras de coordinación del sistema, ¿sí? que parte del Ministerio de Cultura y Educación, el Consejo de Universidades, que están todas las universidades que existen, el Consejo Interuniversitario Nacional, que son las universidades públicas, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que son todos los rectores de las universidades privadas, que son un montón, y los consejos regionales de planificación de la educación superior. Entre todas esas instituciones, bueno, de alguna manera coordinan y debaten las propuestas para el mejoramiento de la educación superior. ¿Sí?
Bueno, esto que sigue acá, se los dejo a usted. Y después ya terminamos con la ley, pues después viene simplemente disposiciones complementarias y transitorias. Bien, era nada más que tener un pantallazo de lo que es esta ley, ¿sí? Y que ustedes tengan en claro cuál es el régimen legal que nos gobierna como, en el caso de ustedes estudiantes, en el caso mío, como docente, ¿sí? ¿Preguntas? Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, bostezo? ¿Qué sería lo más importante de la ley de educación superior? O sea, los puntos clave. Los puntos claves son estos que recién comenté. Es decir, cómo está conformado el sistema, cómo se eligen sus representantes, el sistema de sostenimiento financiero, qué condiciones se requieren para ser docente, qué es la CONEAU, ¿sí? Qué diferencias hay entre una universidad pública y privada, cuál es la duración del mandato de las autoridades de conducción de la universidad, ¿sí? Generalidades que tienen que ver con lo más importante, ¿no es cierto? Que por ejemplo, la CONEAU en el caso regula las profesiones, o mejor dicho, evalúa las profesiones reguladas por el Estado y los posgrados, ¿sí? Que tiene que emitir un dictamen cuando se quiera autorizar la apertura de una universidad privada, ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, genial, buenísimo. Bueno. Bueno, ok. Entonces ahora, antes de pasar si tienen preguntas o bostezos, vamos a... ¿dónde está? Compartir pantalla. A ver si... Esto. Vamos a ver si podemos ver esto. ¿Se ve ahí? Bueno, acá, no digo que no es menos aburrido que el otro, pero como son figuritas es más lindo. Esto es estadísticas que nos presenta, fíjense, el Estado, ¿sí? Síntesis de información de estadísticas universitarias hasta el año 21, que lo formula el Ministerio de Educación a través de su Secretaría de Políticas Universitarias, que es la secretaría que regula el funcionamiento universitario, ¿sí? Acá están las autoridades: Alberto Fernández, el ministro de Educación se llama Jaime Persic, secretario de Políticas Universitarias, especialista Oscar Alpa, etc. Bueno, vamos rápidamente a ver algunos cuadritos. Estudiantes universitarios. ¿Cuántos hay hasta en el año 2020? Hay 2 millones, casi 2 millones y medio de estudiantes universitarios, ¿sí? Acá fíjense, egresados, lo que hablábamos en algún momento, la poca tasa de graduación que hay, ¿sí? Hay solamente, se graduaron en el año 2020, 137.525 egresados sobre 681.000 nuevos inscriptos, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de estudiantes universitarios, casi 2 millones es un número interesante, ¿sí? En Argentina tenemos un número grande de una tasa bruta de escolaridad universitaria, que es como se dice. Esperen que acá hay unas preguntas en el chat. Muy pocos egresados, sí, exactamente. Ese es el problema que tenemos, ¿no? ¿Qué sería diferenciarlo de la Ley de Educación Superior? La ley es el marco normativo. Acá tenemos estadísticas, son cifras, ¿no? No sé, Ana, si entendí tu pregunta. Bueno. Sí, es un problema importante ¿no? El de la tasa de graduación. No llega al 30%, mucho menos.
Sí, estas son estadísticas, o sea, nos muestran algunas estadísticas del sistema universitario. Entre los alumnos de pregrado, que serían las carreras, las tecnicaturas, ¿no?, que no llegan a ser licenciatura, hay 2.318.255. Fíjense la diferencia entre los alumnos que tiene el sistema estatal y el sistema privado. 1.872.000 estatales, 445.000 el privado. Es decir, la inmensa mayoría cursa en la universidad pública, ¿sí? El 80% de la matrícula está en la universidad pública, ¿sí? Quiere decir que sea porque los alumnos o los jóvenes que, digamos, prefieren ir a la universidad pública, o porque es gratuita, o por su calidad, o por lo que sea, ¿sí? Fíjense que la diferencia es abrumadora, ¿no? 32,5% de los nuevos inscriptos, que son los que se inscriben todos los años, es menor de 20 años. ¿Sí? Acá tienen la diferencia entre varones y mujeres, tanto en la privada como en la pública. El 23,9% ingresan a carreras de ciencia y tecnología. Acá tienen también las estadísticas, tanto de las estatales como las privadas. Siempre, fíjense, primero la estatal y después la privada, ¿no? De los nuevos inscritos en carreras de pregrado y grado en el 19, el 61,9 continúan sus estudios en 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay, pongamos, un 60% de retención, quiere decir que en el primer año desertan el 40%, lo cual es también muy grave. Mejoró bastante, porque hace unos años atrás era el 50, este 61,9 era el 50. ¿Sí? Quiere decir que tiene un problema de retención de alumnos la universidad, porque si del 100% que entran, solamente se mantiene el 61,9, que sí que hay un 40 que no siguen. Es bastante grave ese problema, ¿no? De todas maneras, acá fijémonos en esta diferencia. La retención en las estatales es 62%, en las privadas 61,6%. Es decir, no hay diferencias en la retención entre pública y privada. O sea, la privada no es más eficiente porque es privada. Digo, esto un poco para rebatir un poco esos argumentos que dicen que el Estado es una porquería y todo lo que hay en el mundo privado es mejor porque se paga una cuota. Fíjense que en las privadas se paga una cuota y también la retención es muy baja, o la deserción, si ustedes quieren verlo al revés, es bastante elevada. ¿Sí? Bueno, esto es tasa de cambio entre ofertas académicas, es decir, gente que cambia de carreras. Otro problema que siempre tenemos, que siempre se debate, ¿no?, en el ámbito de la educación superior. Solamente un cuarto de los alumnos se gradúa en el tiempo teórico. Es decir, si en la carrera dura 4 años, solamente un cuarto se recibe en 4 años. Lo cual es un problema, ¿sí? Acá también podemos ver que en la privada, si bien es bastante mejor en este caso que en la estatal, fíjense en la estatal el 25% baja al 20%, porque es un promedio, ¿no? Este 25% es un promedio entre esto y esto. En la privada se acerca al 50%, pero tampoco es muy bueno este 47%. Si realmente fuera cierto el axioma que dice que todo lo privado es más eficiente, esto tendría que ser 100%, y no es 100%, es menos de 50%. Bueno, acá tenemos las tasas de escolarización que son muy altas. Tasa neta quiere decir que es efectivamente la tasa de los que están en condiciones de ingresar al sistema universitario, que así lo hacen. Bueno, ahora vamos a ver un poco. ¿Se entiende esto? Es bastante sencillo. Vamos a ver la cantidad de instituciones que hay. Fíjense.
tenemos por sector de gestión, nacional, provincial, privada e incluso internacional. ¿Cuántas universidades tenemos en total? ¿O cuántas instituciones universitarias tenemos? 133. 133 es un número importante, teniendo en cuenta, como vimos en los artículos, que desde en la década del 90 en adelante se crearon la mayoría de estas 133 instituciones, ¿no? Hay 112 universidades y 21 institutos universitarios. De ese total, ¿sí? Fíjense, hay 61 nacionales, ¿sí? Y 65 privadas. Fíjense que hay más instituciones universitarias privadas que nacionales, ¿sí? Dentro de lo que son las nacionales, 57 son universidades y 4 institutos universitarios, que si no me equivoco, uno es el de la Policía Federal, otro es el del Ejército y 2 o 3 más. Dentro de lo que son las instituciones universitarias privadas, 50 son universidades y 15 son institutos universitarios, ¿sí? Hay 6 universidades provinciales, ¿sí? Mejor dicho, 6 instituciones universitarias provinciales, 5 universidades y un instituto. Y después hay una universidad internacional, que si no me equivoco es la Universidad Italiana de Bolonia, que tiene una sede acá que brinda algunas carreras, ¿sí? Mejor dicho, es un instituto universitario, no una universidad. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Bueno, miremos acá esto. Esto también nos interesa ver un poco. Instituciones universitarias según tamaño y sector de gestión, al año 2021. Dentro de lo que son las universidades estatales, fíjense, la mayoría, la mitad son medianas. El 12% son grandes y el 37,3% son pequeñas. Estas pequeñas generalmente son las universidades que se han creado en los últimos años. Por ejemplo, las universidades del conurbano casi que podrían entrar en este pedacito de la barra. ¿Eh? Pero las privadas es totalmente al revés. Fíjense, en las privadas el 77% son chicas, son universidades pequeñas. El 21% son medianas y solamente el 1,5% son grandes, ¿sí? Acá también hay otro dato interesante, que es la cobertura territorial. Fíjense que a nivel país nosotros tenemos universidades públicas en todas las provincias. ¿Eh? Hay 3 en la Ciudad de Buenos Aires, 26 en la provincia, qué sé yo, hay provincias con más, otras con menos. O sea, en Córdoba hay 8, en La Pampa hay 1. Miren, en Tierra del Fuego hay 2. Qué sé yo, en Entre Ríos hay 3. ¿Sí? En todas las provincias tenemos tenemos instituciones universitarias. Ahora, a nivel privado no hay en todo el país. Fíjense que hay una diferencia muy grande en la Ciudad de Buenos Aires entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia tenemos 50 privadas. Fíjense, hay 2 acá, qué sé yo, en Santiago del Estero hay 1, en Córdoba hay 7, en Santa Fe hay 9, ¿sí? Y hay algunas provincias como Neuquén, Santa Cruz y Chubut que no tienen directamente, ¿sí? Bueno, oferta académica. Tenemos 11.000, casi 12.000, 11.300 carreras, de las cuales la mayoría son de grado, ¿sí? Después le siguen la de posgrado y la de pregrado, ¿sí? Después tenemos especializaciones, maestrías y doctorados. Especialización es una carrera después de la de grado de 1 año y medio, maestría generalmente 2 años, y doctorado 2 años, pero con una tesis que tiene que ser diferente a la de maestría, ¿sí? Esto es un cuadro que
nos muestra la evolución de la cantidad de estudiantes, nuevos inscriptos y egresados. Fíjense, entre el año 2011 y el 2020 mejoró mucho la cantidad de estudiantes. Pasamos en una década de 1.808.000 a 2.300.000. ¿Sí? Pero no sucedió lo mismo con los nuevos inscriptos y los egresados. Fíjense, los nuevos inscriptos, si bien aumentó prácticamente un 50%, ¿sí? Es decir, que mejoró la retención, fíjense lo que pasó con los graduados. En una década pasaron de casi 110.000 a 122.000. ¿Sí? Aumentó apenas un 10%. ¿Eh? ¿Ven? O sea, este es uno de los problemas importantes, que no crece, no mejora este indicador, la tasa de egresados. Fíjense, acá lo tenemos mejor. En una década creció en 28,2% la cantidad de estudiantes, mejoró en más del 50% los nuevos inscriptos, pero la tasa de egresados es apenas el 12%. ¿Sí? Acá es donde está el problema, entonces. Profe, ¿y eso por qué será? Como Porque, dijimos antes, el 80% va a las universidades. ¿Por qué se da? porque no renuevan la Porque, dinámica, ¿por qué será? bueno, esa es una pregunta que es el objeto de los debates. ¿Por qué la gente deja? ¿Por qué hay tanta deserción? Y bueno, hay muchas hipótesis. En general se da porque no hay un ingreso restrictivo. O sea, a diferencia de lo que pasa en los países vecinos nuestros, que hay fuertes exámenes restrictivos, digo, si vos tenés un examen al final del secundario y después para ingresar a la universidad tenés otro examen de tipo restrictivo con puntaje, qué sé yo, seguramente los que ingresen van a seguir. Y entre las razones está, bueno, el problema de las clases sociales, ¿no? Generalmente, cuando se analiza a qué sector social pertenecen los alumnos que desertan en ese primer año, generalmente son los sectores más ligados a los sectores populares o, bueno, que tienen problemáticas socioeconómicas, que se inscriben, pero bueno, después no pueden mantener la presencialidad, tienen problemas económicos, aunque pueden tener becas por ahí para viajar. En muchos casos tienen problemas de competencias de tipo cognitivas, o una formación deficiente en el secundario. En general va por ahí, digamos, ¿no? El problema, pero es un problema importante. ¿No? Bueno, a ver, aquí hay una pregunta. Elizabeth, ¿qué se puede hacer? Bueno, si nosotros podemos llegar a la conclusión de que una de las razones tiene que ver con la económica, bueno, hay que mejorar lo que es la distribución de la riqueza y la economía. Tenemos que bajar la pobreza y que no solamente el sistema educativo le garantice a la gente que quiere ingresar que no va a tener un examen de ingreso y no va a pagar una cuota. Porque si fuera por eso, todo el mundo podría terminar. Quiere decir que hay que garantizar también que una persona que viene de un sector muy desfavorecido tenga un acompañamiento diferente. O sea, hay que garantizar que tenga un tránsito por la universidad exitoso. Siempre va a haber una deserción, siempre va a haber un abandono. Pero acá estamos hablando de un abandono importante, ¿sí? Es decir, no es solamente el problema, no es un problema educativo, sino que acá es un problema social y económico. No nos olvidemos que los porcentajes de pobreza en la Argentina son muy grandes, muy elevados. ¿Sí? Estamos arriba del 40%. Tenemos una informalidad laboral muy grande. ¿Sí? Entonces, el problema excede a lo meramente a hacer un plan educativo. ¿Sí? Pero bueno, esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué la gente deja? ¿Qué se puede hacer? Bueno, si nos pusiéramos de acuerdo en eso. Bueno, por género,
tenemos que, miren, acá ganan las chicas, o el género femenino, digamos, ¿no? La mayoría son mujeres y el 40% son varones. En las privadas parece que también, más o menos, 58% mujeres, 41% de varones. Bueno, el porcentaje de inscriptos a las carreras de grado y pregrado. El 35% va a las ciencias sociales. Acá ganan las ciencias sociales. ¿Sí? Acá está dividido por estatal y privado. Después el resto se divide en ciencias aplicadas, ciencias humanas, que serían como por ejemplo filosofía y letras, etc. Ciencias de la salud el 19% y ciencias básicas que serían prácticamente las física, química, etcétera, 2,5%. Acá es interesante ver cómo casi el 40% va a las ciencias sociales. ¿Sí? Bueno, esto es por regiones, ¿no? La matrícula donde se distribuye más, ¿no? Fíjense, en región metropolitana, centro, región bonaerense, etc. Posgrado. ¿Qué pasa en el posgrado? Bueno, acá, igual que en el sector del grado, también, fíjense, hay mayor cantidad de estudiantes en el estatal que en el privado, ¿sí? Los nuevos inscriptos también, es la mayoría en el estatal que en el privado. En el de los egresados un poco menor la diferencia, porque hay mayor nivel de egresado en la privada, pero también, ¿sí? Hay mayor cantidad de egresados en público que en privada, porcentualmente. Bueno, esto no me interesa. Acá también, que es un tema que a veces se discute sin mucho conocimiento de las cifras, cantidad de estudiantes extranjeros. ¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en la Argentina? Bueno, hay 108.000. 108.000 sobre 2.400.000 que habíamos dicho, ¿no? 93 en grado y pregrado y 14.000 en posgrado. La mayoría siempre en la estatal, ¿no? Tal vez seguramente porque es gratis. Miremos entonces ahora porcentualmente. Solamente tenemos un 4,4% de estudiantes universitarios respecto del total de estudiantes en el sistema, ¿sí? O sea, es un porcentaje muy menor, ¿no? Esto para que cuando discutimos, ¿no? Lo hagamos con cifras. Bueno, si es solamente un 4%, es muy baja la cantidad de estudiantes extranjeros, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, la mayoría está en el grado y pregrado. ¿De dónde vienen esos estudiantes extranjeros? Bueno, la mayoría viene de América. De Europa viene un 3,14, de Oceanía 0,05, de África 0,2 y de Asia 1%. O sea, la mayoría, casi 100%, viene de América. Esto ya lo vimos. ¿De qué países viene dentro del continente americano, si queremos saber? Bueno, la mayoría viene de Perú y Brasil, fíjense. 12.000 y pico Perú, 12.000 y pico Brasil, y después viene Paraguay, Bolivia, Venezuela, Colombia. Entre estos 6 países se ubica la inmensa mayoría de estudiantes extranjeros. Vienen de Estados Unidos, también es interesante, hay 5.000 estudiantes que vienen de Estados Unidos. No, uno pensaría de Estados Unidos, ¿vienen personas a estudiar acá? Bueno, parece que sí. Está en el grado, ¿no? En el grado y pregrado. En cambio, es diferente en el posgrado, en el privado. La mayoría de los estudiantes de grado y pregrado que van a una universidad pública, la mayoría vienen de Brasil. Acá hay mucha diferencia, ¿no? Respecto del primero y del segundo. Es el triple prácticamente, ¿no? Bueno, ahí también marca una diferencia entre el sector público y el sector privado.
Bueno, esto de modalidades de estudio en realidad no interesa mucho porque tiene que ver, esto está más vale referido a lo que era la pandemia, tiene más que ver analizarlo con eso, ¿no? Pero obviamente acá habla de los totales del sector de gestión estatal y privado, cortado o cruzado por la modalidad presencial o a distancia. La mayoría de los alumnos van en la enseñanza presencial y no en la de distancia. Este lo vamos a pasar por alto porque no tiene mucho que ver. ¿El pregrado es nivel terciario o no? El pregrado son las tecnicaturas. Lo que le llamamos terciario es profesorados, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una carrera de, no sé, licenciado en, qué sé yo, en algo audiovisual, y a los 2 años me dan un título de técnico en manejo de consolas audiovisuales, eso sería el pregrado. Sería el título anterior al grado. Bien. A ver. Bueno, acá seguimos con distancia. Esto no. Vamos a pasarlo rápidamente. Bueno, recursos humanos son el sector de docentes y de digamos, todas las personas que gestionan una universidad, ¿no? Hay 295.771 cargos y 212.724 personas. Fíjense, dentro de todas las personas que trabajan en una universidad, la inmensa mayoría son docentes, ¿no? Casi, ¿qué sería? El 90%, estamos hablando, podría ser docentes. ¿Mm? Autoridades, por supuesto, la minoría, y el no docente es un sector minoritario. ¿Eh? Bueno, esto había por acá algo también referido al género que me interesaba ver. Esto no. Acá ya que estamos ahora, el tema de la... ¿Dónde está esto? No. Acá. Distribución porcentual de los cargos según género y escalafón. Fíjense, en el sector docente, más o menos está parejo entre varones y mujeres, ¿sí? Pero fíjense ya cuando vamos a analizar las autoridades, acá ya no está tan parejo. 44% mujeres y 56 varones. Hay una diferencia que no es tan grande, pero es importante, ¿no? Esto cuando se discute siempre el tema de la paridad de géneros, ¿no? Bueno, acá no hay paridad. Acá hay paridad prácticamente, pero acá no, acá hay disparidad. Que no, tal vez no es demasiado profunda, pero todavía sigue siendo importante. En no docente, que son los empleados no docentes, acá también prácticamente hay paridad, ¿sí? Acá también, miren qué interesante ¿no? En autoridades. Hay 57 en el sistema estatal, ¿no? Hay 57 rectores, pero solamente 7 son mujeres. ¿Sí? Acá sí, que no solamente disparidad, sino que hay una asimetría abrumadora. Lo mismo vicerrectores. De 55, menos de la mitad son mujeres. Secretarios de universidad. Hay 624, menos de un 30% son mujeres. De 368 decanos de facultades, ¿sí? Un 30% son mujeres nada más, la mayoría son varones. Y así seguimos, vicedecanos. Secretarios de facultad, menos de la mitad son mujeres. ¿Sí? O sea que acá todavía hay que hacer un trabajo importante de políticas que tiendan a
reducir esa brecha entre géneros, ¿no? Ahora acá tenemos mejor las barritas, ¿no? 88% en rector varones, 62% en rector, vicerrector, 62% secretario de la universidad, 65% decano y 55% vicedecano. Son todos varones. ¿Sí? Bueno, y después viene solamente especificaciones metodológicas. Bien. Bueno, esto por mi parte, respecto de los que nos quedaba ver un poco, bueno, de que cómo está conformado el sistema universitario, ¿no? Qué es una universidad, cómo es la ley, etc. Yo no sé si ahora ustedes quieren que veamos algo en particular, tienen alguna duda de los textos, quieren preguntar algo. Dado que el miércoles que viene tenemos el parcial. ¿Sí? Capaz en un repaso general de todo, o de lo que se pueda, con las guías como para más o menos ir a... Yo les diría si tienen preguntas puntuales por ahí, ¿no? Porque esa era la idea, es esa un poco, ¿no? Los temas eran, primero la reforma, ¿sí? El proceso de reforma que desemboca en el 18 en la ley que sanciona la autonomía, la historia de... Va, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Lo previo, o claro. sea, el proceso anterior, lo vas a tomar? ¿Qué es lo previo? ¿Cómo antes la Universidad de Córdoba, la de Santa Fe, la de La Plata y eso, todo eso? No, ahí un poco tener idea de cómo fue el proceso que desemboca en la reforma, ¿no? Claro, ¿Por creo qué? que ¿Por qué se llegó a la reforma? Bueno, porque era una universidad de tipo elitista, ¿sí? Porque era una universidad conservadora, no tenía autonomía porque era manejada prácticamente por el Estado, por el Poder Ejecutivo de turno, eh, había desinterés por la investigación, no había libertad académica, ¿sí? En ese sentido sería, ¿no? Perdón, una pregunta. Sí, Yo no entendí lo que era la libertad académica. Creo que lo nombra varias veces en los textos. sí, la libertad académica quiere decir que se contempla la posibilidad de que haya más de una forma de entender un proceso, ¿sí? Ah, bueno. Que pueda haber varias cátedras o dos cátedras de una misma, sobre todo esto es más válido por ahí en las ciencias sociales, ¿no? Por Claro. ahí en la matemática, no sé, si estoy enseñando física, es más difícil que pueda haber otro punto de vista, pero bueno, Ok, en gracias. otras, nada de nada. Entonces decíamos, bueno, el proceso de reforma, ¿sí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, donde el radicalismo tiene un papel central, ¿no? Después con respecto, cuando vimos los otros dos textos, sobre todo el de Buchbinder, bueno, ahí tenemos tres periodos, ¿no? Desde el regreso a la democracia. El gobierno de Alfonsín entre el 83 y 89, el menemismo 89-99, los 2 años de la Alianza y el año de Duhalde, y el periodo kirchnerista. ¿Eh? ¿Qué problemas se identifican ahí en cada periodo? Bueno, el principal problema del periodo alfonsinista, ¿cuál fue? Bueno, que tuvo que, sobre todo, dedicarse a normalizar las universidades públicas, es decir, volver al régimen de autonomía. ¿Qué problemas? Eso lo pudo hacer, pero ¿qué problemas tuvo? Bueno, que las crisis económicas que empezaron a resurgir después del año 85 imposibilitaron reformas más profundas, que tenían que ver con aumentar el presupuesto, mejorar el sistema de ciencia y tecnología, aumentar los subsidios a la investigación científica, abrir más universidades. Recordemos que en el periodo de Alfonsín se abrió una sola universidad, que fue la de Formosa, y que, bueno, otro problema importante fue que al
volver el régimen democrático, hubo un aumento de la matrícula muy importante que generó un montón de problemas porque a nivel de infraestructura las universidades no estaban preparadas para recibir toda esa cantidad de gente, ¿sí? No había aulas, no había docentes, bueno, eso pasó porque, bueno, hubo nuevamente un furor por estudiar, ¿no? Acordémonos que entre el 83 y el 86 aumenta mucho la matrícula de las universidades públicas y desciende el de las universidades privadas, ¿sí? Eso con respecto, digo, lo más importante de ese periodo. Lo más importante del periodo, espérenme un segundito. Entonces decíamos, lo más importante del periodo del menemismo, que fue un periodo largo de 10 años, fue las reformas importantes que hizo, ¿sí? Por empezar, bueno, la sanción de la Ley de Educación Superior que veíamos hace un rato, la 24.195, que incluía algunos artículos que veladamente, aunque no lo decían explícitamente, permitía arancelar las carreras de grado, ¿sí? Cosa que después fue modificada por el último gobierno kirchnerista. Y también permite que aquellas personas que no tengan el título secundario, realizando o dando un examen de ingreso, puedan entrar si lo aprueban, por supuesto, ¿no? Bueno, la creación de la CONEAU, que también la vimos, y bueno, un montón de otros proyectos que quedaron inconclusos dentro de ese periodo menemista, que tenía que ver sobre todo con tratar de, digamos, por un lado, de, si era posible, controlar un poco más a las universidades, cosa que siempre va a ser muy difícil por la autonomía que caracteriza el sistema universitario argentino, ¿no? Y por otro lado, desde el año 89 en adelante, el proceso de creación, por un lado, de universidades, ¿sí? Aunque la mayoría se da en el gobierno kirchnerista, pero el menemismo ya empieza a abrir universidades públicas. Y por otro lado, la también creación de universidades privadas, que son muchas, ¿no? ¿Sí? Esto, lo central del periodo menemista. Con respecto al gobierno kirchnerista, que se da entre el 2003 y el 2015, aunque creo que el texto llega hasta el 2011, lo que ahí las autoras que escriben el artículo sobre el kirchnerismo, que dicen, bueno, que en realidad reconocen que hubo un aumento presupuestario, se mejoraron los salarios de los docentes, pero que no hubo podríamos decir, modificaciones estructurales que tiendan a la mejora del sistema, ¿sí? Cuando utilizan esa figura de las múltiples ventanillas, ¿a qué hacen referencia? Bueno, a las políticas focalizadas. Hubo un montón de subsidios para diferentes problemáticas, por ejemplo, para pueblos originarios, para discapacitados, el plan Progresar para terminar los estudios, para la compra de materiales, becas diferentes, etcétera, ¿no? Y después critican también, o mejor dicho, sobre el proceso de creación de universidades nacionales, a las cuales los gobiernos kirchneristas le dieron mucho impulso. Lo que reconocen es que está bien, de alguna manera, pero dicen que en realidad tiene más que ver con negociaciones políticas, ¿no? Con los intendentes del conurbano, antes que con un diagnóstico certero que diera cuenta de la necesidad de que hubiera tantas, o mejor dicho, más universidades públicas en el ámbito de los distritos del conurbano que
en las cuales hay, en cada distrito hoy casi que hay una universidad en cada distrito, qué sé yo, ¿no? En distritos vecinos, cada distrito tiene una universidad. Bueno, eso lo critican estas dos autoras, ¿no? Eso sería lo central de esos tres periodos, ¿no? Por eso les decía, si quieren hacer alguna pregunta, pero alguna pregunta digo particular, ¿no? El periodo de la dictadura en realidad no entraría, porque lo que estamos viendo es a partir de la democracia, pero el de la dictadura, acuérdense que nosotros lo vemos como pasaje para entender un poco qué pasó con democracia, pero acuérdense, ¿qué hizo la dictadura? Intervino a las universidades, persiguió a docentes, investigadores y alumnos, algunos los secuestró y los desapareció, desfinanció la universidad, la aranceló las universidades. Es más, llegó a cerrar una universidad, la de Luján, ¿sí? Y el sistema estatal perdió mucha matrícula que se fue hacia el sector privado, ¿no? Pero yo no se detengan mucho ahí porque en realidad es solamente un antecedente para poder entender qué pasó en el periodo democrático, ¿no? Bien. Si tienen preguntas, digo, háganla ahora o algo en particular de los textos. Nada, no se les ocurre nada. Miren si quieren la bibliografía, el programa, a ver si les aparece alguna duda, o si quieren profundizar por ahí en algo. La verdad es que los textos son bastante claros. Es mucho lo que hay para leer, pero se entiende bastante. Ujú. Sí, yo opino lo mismo, sí. Siempre la lectura es más vale conceptual, ¿no? No por ahí en detalle, acordarse una fecha, no sé, un año. Más vale el concepto, que se entienda, ¿no? Por eso digo, en el texto que abarca el periodo democrático del 83, bueno, lo central que es tener en claro conceptualmente cuáles fueron las características más importantes de esos tres periodos. Bueno, el de la Alianza y el de Duhalde es un periodo corto que no hay grandes modificaciones porque fueron casi como la continuidad del anterior, ¿no es cierto? No hubo grandes modificaciones porque, bueno, fueron gobiernos, sobre todo el de la Alianza, que duró poco y que terminó abruptamente, porque se acuerdan, ¿no? Al renunciar de la Rúa se vino abajo ese gobierno. Y el de Duhalde fue apenas, creo que duró un año y pico, no sé si llegó a durar más de eso, ¿no? No hay, creo, creación de nuevas universidades, no hay cambios sustanciales. Bueno, no sé. Si no tienen más preguntas, no quieren que veamos nada en particular, porque en realidad los textos ya los vimos en las clases anteriores, ¿no? La idea es un poco esa. De hoy el objetivo era repasar, más que volver a explicar todo, ¿no? Si no, empezamos siempre de cero explicando todo, ¿sí? Por eso digo, hago hincapié en que miren a ver, o piensen a ver si quieren que reveamos algo en particular. El formato sí, va a ser exactamente igual que el anterior, sí. Las mismas preguntas de ese tipo, sí, generalmente a desarrollar, con una duración de 2 horas.
Bien. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, a ver, digo, si no tienen preguntas para hacer hoy, bueno, nos veríamos el miércoles que viene en el examen. De todas maneras, si les surge alguna pregunta, me escriben y la vemos aunque sea por mail, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Genial, muchas gracias. Bueno, dale, nos vemos entonces el miércoles. Estén atentos y atentas por si hay un cambio de aula, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, Perfecto. De nos vemos, acuerdo, profesor, hasta el miércoles. nos vemos el miércoles. Chau, chau. Que sigan Nos bien. vemos, hasta luego. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.